Muy buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo del tema correspondiente a hidrostática. En la pasada clase habíamos visto lo que corresponde a la parte del principio de Arquímedes y habíamos deducido una ecuación en la cual era una fuerza que contrarrestaba al peso, que era una fuerza que va de abajo hacia arriba, que era el empuje. Entonces necesitamos un ejemplo para poder consolidar este concepto. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Evidentemente se tiene lo que es una figura en la cual eh, es una varilla que tiene una densidad sub 1 que tiene un valor igual a 700 kilogramos metro cúbico. La longitud de esta varilla es igual a 3 metros. Esta varilla tiene transversalmente una sección con un valor igual a y parcialmente está sumergido una distancia que es prácticamente igual a L menos D. Entonces toda esta parte de la varilla está sumergido dentro de un líquido con densidad igual a ρ. Esta densidad del líquido debe ser calculada de tal forma de, de que este sistema de varilla que está en un extremo articulado puede estar, se podría decir, en equilibrio, ¿no? En equilibrio. Bien, entonces nos piden calcular evidentemente el valor de ρ, ¿no? Nos piden calcular ese valor. Entonces, para ello, previo a la solución del problema, lo que vamos a hacer es generar un diagrama de cuerpo libre, que lo tengo en este extremo, ¿no? Lo que yo ha sido en este diagrama, eh, incluir todas las fuerzas que están actuando dentro del problema. Entonces, para ello, en primer lugar, he generado un sistema de ejes coordenados, ¿no? Un sistema de ejes coordenados tanto x, y, para poder distinguir las distancias o brazos de las fuerzas que van a generar momentos en un punto determinado. Entonces, teniendo ya una vez más dibujado la varilla con su respectivo eje de coordenadas arbitrario, evidentemente, entonces puedo observar que en este extremo, ¿no? Yo le he denominado un punto O, que corresponde a un origen de este sistema de coordenadas, y en este punto O, debido a esta articulación, ¿no? Entonces, recuerdan las clases de física, debido a esta articulación, lo que tenemos es dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas, una fuerza, le llamémosle OX, ¿no? OX, que pasa exactamente justo por el eje X, y una fuerza OY. Entonces, estas fuerzas son evidentemente condiciones de la articulación del sistema que se tiene en el problema. Luego tenemos otra fuerza que corresponde al peso, ¿no? Al peso, evidentemente esta varilla, debido a su sección transversal y su longitud, tiene un determinado peso, que evidentemente es una fuerza que va de arriba hacia abajo, prácticamente una fuerza gravitacional que corresponde al peso, y pasa exactamente por el centro de gravedad de la varilla. Posteriormente tengo una fuerza que va de abajo hacia arriba. Esta fuerza es exactamente la que hemos determinado en la clase anterior, el empuje, ¿no? El empuje, cuya característica era que la fuerza de empuje pasa exactamente por el centro de flotabilidad, o centro de carena habíamos indicado, o centro de gravedad del volumen sumergido. Entonces este empuje está pasando exactamente por el centro de gravedad del volumen sumergido, y es una fuerza que va o que tiene una dirección de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces estas son las fuerzas que actúan dentro de mi sistema planteado en el problema. Evidentemente, con tener el peso y el empuje y las fuerzas en articulación, tendría el diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, yo necesito unas fuerzas perpendiculares al eje de coordenadas para tener una fuerza por su brazo. Entendemos que una fuerza por su brazo, un brazo que es perpendicular a la fuerza, me van a generar momentos en el sistema. Entonces, por ello que yo he hecho
una descomposición de estas dos fuerzas, tanto del peso y del empuje, para tener unas fuerzas perpendiculares con su brazo, al punto donde yo voy a hacer voy a utilizar una ecuación de la estática para resolver el problema de equilibrio del sistema, ¿no? Entonces, para ello, yo esta fuerza W he descompuesto, ¿no? Esta fuerza la he descompuesto en sus coordenadas tanto Y como X. Entonces, si ustedes recuerdan las clases de geometría, esta fuerza es perpendicular a esta horizontal y esta fuerza es perpendicular a la base. Entonces, por perpendicularidades, sabemos que la intersección de estas dos fuerzas o el origen de estas dos fuerzas me van a generar el ángulo, o se va a reproducir ahí el ángulo por perpendicularidades. Entonces yo sé que esta base está inclinada un ángulo θ. Entonces, por perpendicularidades, como les indico, una fuerza, en este caso es el peso, entonces una fuerza que es perpendicular a esa horizontal y una fuerza que es perpendicular a la valla, entonces por perpendicularidades yo voy a saber que ese ángulo θ se produce ahí, ¿no? Por perpendicularidades. Hago lo propio para el empuje. Yo sé que el empuje pasa por el centro de flotabilidad o centro de gravedad del volumen sumergido. Entonces ese empuje por perpendicularidades, una vez más, una fuerza que pasa o que es perpendicular a esta horizontal y una fuerza que pasa por la horizontal y una fuerza que pasa o que es perpendicular a la base. Entonces justo ahí se reproduce el ángulo θ. Entonces por eso que reproduciendo los ángulos θ, yo tengo la magnitud de estas fuerzas, W por el coseno de θ, W por el seno de θ, empuje por el coseno de θ y E por el seno de θ. Entonces de esa forma yo tengo la adecuada descomposición de esas fuerzas. Entonces, ya pasando a la parte de solución del problema, entonces, evidentemente este sistema planteado en el problema, en el cual me piden hallar esta densidad para mantener el equilibrio del sistema, marquemos ese punto, equilibrio del sistema. Entonces yo voy a aplicar una de las ecuaciones de la estática que me van a permitir mantener el equilibrio del sistema, o me van a ayudar a determinar las fuerzas que permiten el equilibrio del sistema. Entonces para ello aplico una sumatoria de momentos en el punto origen del sistema de coordenadas arbitrario planteado igual a 0. Y le voy a dar una dirección de análisis. Esa dirección es una dirección antihoraria positiva. Entonces veo cuáles son las fuerzas que van a actuar en mi sistema. Evidentemente estas fuerzas que pasan en el origen debido a la articulación tienen un valor igual a 0 porque yo estoy haciendo una sumatoria de momentos exactamente en el origen. Ahí estoy haciendo una sumatoria de momentos. Entonces, como estoy haciendo una sumatoria de momentos en este punto, la fuerza OX y OY no tienen brazo para generar la rotación. Entonces, estas prácticamente podríamos decir que no forman parte de la ecuación de momentos. Paso a lo que es el peso. He descompuesto estas fuerzas tanto de W en W coseno de θ y W seno de θ. El W seno de θ es una fuerza que pasa por el origen donde yo estoy aplicando mi ecuación de momentos. Entonces esta fuerza, al no tener brazo, tampoco va a formar parte de la ecuación, pero sí va a formar parte de la ecuación el W coseno de θ. Entonces, como pueden ver, aquí está el W coseno de θ multiplicado por su brazo. Esta es la fuerza y este es el brazo. Entonces, el brazo, evidentemente sabemos que el peso del sistema o de la varilla pasa exactamente por el centro de gravedad.
Entonces, si la barra tiene una longitud de L y el peso está pasando por el centro de gravedad, entonces su brazo va a ser L medios, como indica aquí. Su dirección. Entonces, si evalúo su dirección, si evalúo la dirección de la fuerza, entonces mantengo fijo el origen, tengo la fuerza acá, entonces esta fuerza W coseno de tita está generando rotaciones en sentido horario. Entonces yo he asumido una rotación de sentido antihorario positivo y este W coseno de tita está generando una rotación horario, entonces el signo es negativo. Paso a la siguiente fuerza, que es el empuje. Una vez más, similar al caso del peso, el E seno de tita no tiene brazos respecto al punto donde yo estoy haciendo sumatoria de momentos, entonces E seno de tita no tiene un valor. Pero el E coseno de tita, evidentemente al origen sí tiene un brazo, entonces la fuerza es E coseno de tita, fuerza por su brazo. Su brazo prácticamente es el mismo que está esquematizado aquí en el diagrama de cuerpo libre, el valor de D más L menos D entre 2. ¿Por qué L menos D entre 2? Porque hemos indicado que este empuje pasa exactamente por el centro de flotabilidad o centro de carena del volumen sumergido. Y el volumen sumergido tiene una longitud de L menos D, ¿no? Y como pasa por la mitad, L menos D medios. Entonces de esa forma yo tengo la fuerza por su brazo. Y no veo más fuerzas que se aplican en el sistema, entonces igualamos a 0. Entonces pasando esta fuerza al otro miembro y simplificando los términos semejantes, veo que los términos semejantes son los cosenos de tita, los simplifico, entonces me va a quedar lo que corresponde a la ecuación número 1. Bien, entonces avanzando con el problema, tengo una ecuación donde se está que me garantiza la estabilidad del sistema. Entonces, si ustedes lo que me pide la ecuación es calcular el peso y el empuje, ¿verdad? Entonces, el peso, si recordamos las primeras clases de propiedades físicas de los líquidos o de los fluidos, sabemos que el peso específico es igual al peso sobre volumen. Yo despejando el peso de esta ecuación, sé que el peso es igual a peso específico por el volumen. Pero también habíamos deducido que el peso específico de un líquido es igual a la densidad por la gravedad. Bien, este peso corresponde al peso de la varilla. Entonces esa densidad va a corresponder a la varilla. Es por eso que pongo densidad sub 1. Densidad correspondiente a la varilla por la gravedad por el volumen. Entonces yo necesito calcular el volumen. Entonces densidad de la varilla por la aceleración de la gravedad. Entonces sabemos que el volumen corresponde al volumen de la varilla. Entonces el problema me plantea un área de la sección transversal. Entonces va a ser el área de la varilla o de la sección transversal. Solamente nos indica un área. Entonces es posible que este área de la varilla sea un área circular, ¿no? Ese sería el área de la varilla multiplicada por su longitud, la longitud total de la varilla. Entonces de esta forma yo ya tengo el peso, que lo voy a denominar una ecuación sub 2. Y luego voy a calcular el empuje con la ecuación que hemos determinado la última clase, que correspondería a la densidad gravedad por el volumen sumergido. Entonces este caso es la densidad del líquido donde está sumergido ese volumen. La aceleración de gravedad por el volumen sumergido. Este volumen ya es muy distinto a este volumen de la varilla, porque en este volumen debemos utilizar simplemente el volumen o la varilla que está sumergida dentro del líquido. Entonces en este caso el líquido es de densidad igual a ρ. Yo debo calcular esta densidad. Multiplicamos por la aceleración de gravedad por el área, es el mismo área de la varilla, pero ahora su longitud, ¿no? Su longitud corresponde a la longitud del volumen sumergido. Entonces esa longitud es prácticamente igual a la longitud total menos una distancia d, que lo plantea el problema. Esa distancia d es la parte no sumergida. Entonces de esa forma yo voy a obtener el volumen sumergido. Y voy a tener una ecuación 3. Entonces tanto la ecuación 2 y la ecuación 3 los reemplazo en la ecuación 1 y voy a tener el siguiente desarrollo, ¿no?
Entonces, habiendo reemplazado el peso y el empuje en esta ecuación, puedo empezar a simplificar términos semejantes. Estoy simplificando aquí la aceleración de la gravedad, estoy simplificando el área de la varilla y me estoy quedando con los valores de densidad 1, longitud por longitud medios, ¿no? Y el mismo aquí longitud menos la distancia no sumergida, y realizando las respectivas operaciones. Lo que yo estoy buscando en el problema es esta densidad ρ del líquido. Entonces, despejando ρ, voy a tener esta ecuación. Veo que ya tengo todos los términos de esta ecuación. La densidad sub 1, que corresponde a la densidad de la varilla, que tiene un valor de 700 kilogramos metro cúbico, multiplicado por la longitud total 3 al cuadrado, todo esto entre 2, L menos D. L corresponde a la longitud de la varilla 3, D corresponde a la longitud de la varilla no sumergida más varilla total menos varilla no sumergida entre 2. Y de esta forma estoy obteniendo lo que corresponde a la densidad del líquido, que me está dando un valor de 1260 kilogramos metro cúbico. Entonces, de esa forma, lo que he hecho ha sido obtener la densidad del líquido para mantener el sistema planteado estable, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones que se ve en la parte del empuje, ¿no? El empuje habíamos deducido en la pasada clase de esta ecuación. Entonces era necesario resolver este ejemplo. Entonces, continuando con la parte del avance correspondiente a la hidrostática, entonces vamos a ver lo que es el equilibrio estable. Muy bien, entonces para iniciar con lo que corresponde al equilibrio estable de un elemento que está sumergido parcial o totalmente dentro de un líquido cualquiera, entonces vamos a irnos directamente a este pequeño esquema, ¿no? Entonces, en el esquema lo que tenemos es un líquido con densidad igual a ρ. Entonces, sobre este líquido se ha sumergido parcialmente, no en su totalidad, este elemento volumétrico cualquiera. Entonces, si a este elemento volumétrico que está sumergido en un líquido igual a ρ, se le aplica distintas fuerzas o momentos que trate de desestabilizar, entonces cualquier fuerza externa que se va a aplicar sobre este elemento que está parcialmente sumergido, debido a sus condiciones geométricas y tanto de las condiciones geométricas que están sumergidas en el líquido, entonces se va a generar también fuerzas o momentos que van a estabilizar o hacer retornar al cuerpo a su posición inicial. Entonces, de acuerdo a estas características geométricas que se encuentran sumergidos dentro del líquido, el cuerpo va a poder retornar o no a su punto inicial o a su punto de estabilidad. Entonces, la teoría nos indica que el equilibrio de un cuerpo cualquiera se va a mantener estable cuando el centro de gravedad, ¿no? el centro de gravedad se encuentre por encima del centro de flotabilidad, que es CB. Entonces es importante distinguir estos tres puntos, que es el CG, el centro de gravedad del cuerpo o del volumen, el centro de flotabilidad C sub B. El centro de flotabilidad es el centro por el cual está pasando la fuerza de empuje, ¿no? De empuje. Y tengo un valor MC que corresponde al metacentro, que justamente lo vamos a ver ahora. Entonces, con referencia al gráfico, supongamos que el cuerpo ha sufrido una oscilación, como se muestra acá, una oscilación cualquiera con un ángulo igual a θ. El centro de flotabilidad, ¿no? El centro de flotabilidad que era C sub B, debido a esta variación θ, el C sub B ya no va a estar en este punto, sino va a pasar a un C sub B'. Entonces, si nosotros trazamos una recta vertical que pasa por C sub B', esta recta vertical va a interceptar
a la recta inicial, que era una recta que pasaba por el centro de gravedad del cuerpo. Entonces la intersección de estas dos rectas me va a generar un punto. Ese punto se conoce como el metacentro. Entonces, para valores pequeños de θ, MC se denomina metacentro. Y entonces ese punto MC es prácticamente el límite por encima del cual el centro de gravedad no debe pasar. Es por ello que su denominación de meta, que es igual al límite, es el límite por el cual este centro de gravedad no puede sobrepasar el punto MC. Eso que nos quiere indicar que si el centro de gravedad se encuentra por encima de este punto MC que se genera cuando, debido a fuerzas externas, este cuerpo está oscilando en el líquido. Entonces, cuando el centro de gravedad pasa acá encima, entonces el cuerpo va a estar prácticamente inestable, ¿no? Entonces es importante que recuerden este gráfico, ¿no? En este gráfico estamos identificando tres puntos fundamentales, que es el metacentro, el centro de gravedad que ustedes ya conocían, y el centro de flotabilidad, que lo hemos visto en la clase anterior. El centro de flotabilidad es el centro de gravedad por donde pasa la fuerza o empuje que genera el líquido en el cuerpo. Entonces, cuando existen fuerzas externas que hacen oscilar este cuerpo un ángulo θ pequeño, entonces se va a crear un punto que se denomina metacentro, y este metacentro se obtiene debido a que cuando ha oscilado este cuerpo debido a una fuerza externa, el valor de C sub B, que es el centro de flotabilidad, que pasaba exactamente por el eje del centro de gravedad, cuando se genera esta oscilación, el C sub B va a cambiar de posición a un C sub B', y si sobre este C sub B' yo trazo una recta vertical, entonces la intercepción de estas dos rectas me va a generar el punto MC, que es el metacentro. Entonces, cuando hablamos de estabilidad de cuerpos, vamos a distinguir un equilibrio de cuerpos o prácticamente vamos a estudiar tres tipos de equilibrios, ¿no? Tres tipos de equilibrios de cuerpos sumergidos parcialmente en un líquido cualquiera. Entonces, uno de estos equilibrios va a corresponder al equilibrio estable. Entonces, el equilibrio estable corresponde cuando el metacentro está por encima del centro de gravedad. En estas condiciones, cualquier oscilación provocada por las fuerzas externas establece un par de fuerzas de empuje y peso que actuará en un sentido tal que hace volver al cuerpo flotante a su posición inicial. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra parcialmente sumergido en un líquido, como se muestra en este gráfico, y debido a fuerzas externas haga oscilar este cuerpo, internamente, debido a las propiedades del cuerpo y del líquido, se van a generar un par de fuerzas, tanto empuje como peso del cuerpo, que hagan que este cuerpo vuelva a su posición de estabilidad. Pero eso, ¿cómo se va a lograr? Que si el metacentro se encuentra por encima del centro de gravedad, entonces vamos a saber que este cuerpo, no importa qué fuerzas actúen externamente, si el metacentro va a estar por encima del centro de gravedad, este cuerpo se va a mantener estable. ¿Y por qué se va a mantener estable? Porque debido a la posición de este metacentro se van a generar evidentemente dos fuerzas, tanto el peso debido a las condiciones del volumen y el empuje. Estas dos fuerzas van a generar un momento que va a permitir la estabilidad del cuerpo. Entonces, concluyendo de equilibrio estable va a ser cuando el metacentro se encuentre por encima del centro de gravedad. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo un equilibrio estable? Un equilibrio estable se va a generar cuando el metacentro se encuentre por debajo del centro de gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas que se generan de peso y empuje no van a ser suficientes para poder hacer que este cuerpo o este volumen vuelva a su posición de estabilidad. Entonces, cuando el metacentro esté por debajo del centro de gravedad, este cuerpo va a ser inestable. Y también voy a tener un equilibrio indiferente, que es en el caso de cuando el metacentro coincide exactamente con el centro de gravedad. En este caso yo voy a tener un equilibrio indiferente. Entonces,
cuando hablamos de estabilidad o flotabilidad de los cuerpos, entonces vamos a distinguir tres tipos de equilibrio: un equilibrio estable, y un equilibrio inestable, y un equilibrio indiferente. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la ubicación de este metacentro para poder saber si un cuerpo o no va a ser estable? Entonces la práctica nos indica que para ángulos pequeños de θ de hasta cerca de 15 grados, la posición del metacentro varía poco y su distancia mc menos el centro de gravedad es prácticamente constante. Entonces aquí vamos a distinguir, ¿no?, una altura metacéntrica. La altura metacéntrica es denominada una altura mb. Entonces esta altura metacéntrica es una medida de estabilidad, constituyendo una importante característica de cualquier embarcación o estructura flotante, ¿no? Entonces, valores muy altos de altura metacéntrica no son muy recomendables, porque lo que generan es una oscilación muy rápida en las embarcaciones, haciendo que, debido a esta oscilación tan rápida, traiga condiciones de incomodidad en los usuarios y también pueda perjudicar a las estructuras, o sea, generar fuerzas adicionales que no garanticen la estabilidad global de la estructura. Entonces, valores elevados de esta altura metacéntrica no son recomendables. Bien, entonces, ¿cómo nosotros determinamos esta altura metacéntrica denominada ahora m sub b, que prácticamente es una distancia entre el centro de flotabilidad a el punto metacéntrico? Entonces eso nosotros vamos a poder obtenerlo a partir de la ecuación propuesta por Duhamel, ¿no?, donde yo tengo un valor de inercia, ¿no?, un valor de inercia me indica la ecuación de Duhamel, que la altura metacéntrica denominada ahora mb es igual a la inercia entre el volumen desalojado, volumen de carena o volumen de la parte sumergida del elemento que estemos estudiando. Entonces, este momento de inercia es el momento de inercia del área que la superficie libre del líquido intercepta en el cuerpo flotante, ¿no?, con relación al eje de inclinación o eje sobre el cual se supone que el cuerpo puede girar. Entonces, ¿cuál es este momento de inercia? Por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento prismático de esta forma y el líquido está, por decir algo, en ese punto, entonces nosotros sabemos que este cuerpo es un cuerpo prismático que tiene esa forma, ¿no?, es un cuerpo prismático. Entonces el momento de inercia que estamos queriendo evaluar es la parte donde se intercepta la superficie libre del líquido. Entonces estamos hablando de este elemento prismático. Entonces yo debo obtener el momento de inercia de esta sección transversal, ¿no?, que es la intercepción entre el volumen con la superficie libre del líquido. Entonces yo debo obtener el momento de inercia de esta superficie. Entonces yo voy a tener, evidentemente, si ustedes recuerdan las clases de física, de esta sección transversal yo voy a tener dos momentos de inercia. Entonces yo debo obtener los dos momentos de inercia y escoger el de menor valor. Entonces, para poder calcular esa altura metacéntrica, debo utilizar la ecuación propuesta por Duhamel. Entonces, continuando, para calcular esa altura metacéntrica o para evaluar la estabilidad de los cuerpos, se tiene un procedimiento en el cual se debe seguir unos pasos estructurados que indican lo siguiente. El paso 1 me dice que debo determinar la posición del cuerpo flotante, utilizando los principios de la flotabilidad o la flotación. Entonces, de acuerdo a las condiciones físicas del problema, yo debo determinar cómo va a estar la posición de ese cuerpo flotante cuando yo lo sumerge en el líquido. Después de ello, tengo que localizar el centro de flotabilidad, C sub b, y calcular la distancia desde algún eje de referencia a CB. Y lo voy a llamar esa distancia Y sub CB. Ese eje de referencia normalmente se escoge como el fondo del objeto que se va a tomar en el problema. Entonces, como referencia se toma el fondo del objeto que se está analizando. Como paso 3, tengo que localizar el centro de gravedad y calcular Y sub CG.
Este valor de Y sub CG se va a medir del mismo eje de referencia que he tomado en el paso 2. Debo determinar la forma del área en la superficie del fluido, lo que he determinado en el ejemplo anterior, y calcular el momento de inercia para esa geometría. Pero tomen en cuenta que debo calcular el menor momento de inercia. Entonces había indicado que cuando tenemos una sección transversal que no es simétrica en sus dos ejes, entonces yo debo calcular dos momentos de inercia, y de esos dos momentos de inercia yo voy a calcular o voy a utilizar el de menor valor. Como paso 5 voy a calcular el volumen desplazado, volumen sumergido, volumen de carena. Entonces este volumen corresponde al volumen del cuerpo que se está estudiando, pero solamente el volumen sumergido. Luego voy a calcular con la expresión de Duhamel la altura metacéntrica, y finalmente voy a calcular a partir del eje de referencia el valor YMC, que prácticamente va a ser igual a YSB más el valor de MB. Finalmente voy a verificar la estabilidad siguiendo o verificando las siguientes condiciones. Si la altura YMC es mayor a la altura Y sub CG, el cuerpo va a ser estable. Si YMC es menor a Y sub CG, el cuerpo será inestable. Entonces yo debo evaluar estas dos condiciones para saber si mi cuerpo es o no estable. Y finalmente podemos distinguir las siguientes condiciones de estabilidad de los cuerpos. La primera nos indica que los cuerpos completamente sumergidos son estables si el centro de gravedad está por debajo del centro de flotabilidad o centro de carena, ¿no? Entonces, si el centro de gravedad está por debajo del centro de flotabilidad o de carena, entonces estos cuerpos van a ser estables, pero si están totalmente sumergidos. Y si los cuerpos se encuentran flotando, son estables si el centro de gravedad está por debajo del metacentro. Entonces, estas son las condiciones de estabilidad que hemos estudiado hace unos momentos. Entonces, para consolidar este concepto de lo que corresponde a los cuerpos flotantes y evaluar lo que es su estabilidad a partir de los pasos estructurados, entonces vamos a resolver este pequeño problema que nos indica lo siguiente. La densidad relativa de la madera es de 0.6. El ejemplo nos pregunta si el cilindro, si un cilindro se coloca verticalmente en aceite de densidad relativa igual a 0.85, ¿será estable? Eso me indica el problema. Entonces me está preguntando que el problema que si yo sumerjo verticalmente este cilindro de madera de densidad relativa igual a 0.6 en un líquido como es un aceite de densidad relativa igual a 0.85, me consulta si con esas condiciones este cilindro va a ser estable. Entonces tenemos el gráfico del cilindro. El problema me indica que yo debo sumergir verticalmente este cilindro en el aceite de densidad relativa igual a 0.85, y el problema me plantea que tengo la altura del cilindro igual a 1.22 y su diámetro igual a 0.61. Si yo evalúo las condiciones de empuje y flotación de este elemento cilíndrico, entonces evidentemente sé que este cilindro tiene un peso, y al sumergirse parcialmente en el líquido va a generar sobre este líquido un empuje. Entonces, previo a calcular las condiciones de estabilidad, yo necesito saber cuánto va a sumergirse este líquido, garantizando su estabilidad así. Entonces, cuánto se ha sumergido un valor de H. Entonces, para eso yo necesito igualar estas dos fuerzas, ¿no? Estas dos fuerzas a partir de que el peso es igual al empuje. ¿Eso por qué? Porque estoy sumergiendo verticalmente. Entonces, al sumergir, evidentemente el cilindro tiene un peso, y al momento de ingresar el cilindro al líquido se está generando un empuje, una fuerza de abajo hacia arriba. Bien, entonces tengo una primera ecuación donde sabemos que el peso va a ser igual al empuje. Entonces, recordamos una vez más nuestras primeras clases. Nosotros sabemos que el peso específico es igual al peso sobre el volumen. Despejando esta ecuación,
en términos de peso, entonces el peso va a ser igual al peso específico por el volumen. Entonces este peso corresponde al peso total del cilindro de madera. Entonces yo debo calcular estos términos. Uno, el volumen del cilindro. El volumen del cilindro prácticamente va a ser al área del cilindro por la altura total del cilindro. Entonces yo sé que este cilindro tiene una sección transversal circular, ¿no? Una sección transversal circular. Entonces eso es el área del cilindro. Y un área multiplicado por una altura o por una longitud va a corresponder al volumen. Entonces el área del cilindro, que correspondería al área de una circunferencia, esa área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Yo tengo el valor del diámetro, entonces eso es 0.61 al cuadrado por la altura total del cilindro. Esa altura total es igual a 1.22. 1.22. Entonces, haciendo las operaciones para calcular el volumen del cilindro, tengo que el volumen del cilindro es igual a 0.357 metros cúbicos. Luego voy a calcular lo que corresponde al peso específico del cilindro. Nosotros sabemos que el peso específico es igual a la densidad del cilindro por la gravedad. Yo no tengo directamente la densidad del cilindro, tengo una densidad relativa que corresponde a la densidad relativa de la madera, pero nosotros sabemos que la densidad relativa es igual a la densidad respecto a una densidad del agua. Entonces, despejando aquí la densidad que estoy buscando, va a ser la densidad relativa por la densidad del agua por la gravedad. Entonces, haciendo las operaciones, yo sé que la densidad relativa de la madera es igual a 0.6 multiplicado por una densidad patrón, que sería la del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Haciendo las respectivas operaciones, tengo un valor de 5.886 newton metro cúbico. ¿Por qué newton metro cúbico? La densidad del agua está en kilogramos metro cúbico, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newtons y metro cúbico. Evidentemente, la densidad por lo general se maneja en kilogramos metro cúbico, pero también podemos utilizar newtons metro cúbico. Entonces se correspondería al peso específico del cilindro. Entonces, teniendo tanto el volumen como el peso específico, calculo el peso del cilindro, reemplazando en esta ecuación. Entonces tengo 5.886 por 0.357. Haciendo las respectivas operaciones, yo sé que el peso de este cilindro es igual a 2101.3 newtons. Continuando con la solución, yo sé que por la ecuación 1, donde el peso es igual al empuje, entonces el peso del cilindro es 2101.3, el empuje también va a ser igual al mismo valor del peso. ¿Eso por qué? Porque el peso es igual al empuje, porque estamos de esta forma garantizando que el cuerpo cilíndrico está en equilibrio. Bien, entonces, si yo ya tengo el valor del empuje, entonces nosotros por lo que habíamos deducido en la clase anterior, a que el empuje es igual a la densidad gravedad por el volumen sumergido, entonces sabemos una vez más que la densidad yo no la tengo directamente del problema, tengo una densidad relativa. Esta densidad corresponde a la densidad del líquido sobre el cual está sumergido el cilindro. Entonces esta densidad va a ser igual a la densidad relativa por la densidad de un líquido patrón, que es el agua, multiplicado por la gravedad, ¿no? Eso es densidad por gravedad por el volumen sumergido. Ese volumen sumergido solamente corresponde a este volumen, ¿no? Ese es el volumen sumergido, no es el volumen total del cilindro. Entonces yo necesito este volumen sumergido. Entonces de esta ecuación del empuje despejo el volumen sumergido. Entonces, despejando el volumen sumergido, voy a tener esta ecuación. Haciendo los correspondientes reemplazo de los valores, yo voy a obtener que el volumen sumergido tiene un valor igual a 0.252 metros cúbicos. Entonces, teniendo el volumen total sumergido, voy a poder calcular esta altura h, que me está garantizando la estabilidad o el equilibrio, prácticamente el equilibrio, no la estabilidad sino el equilibrio del cilindro. Entonces el volumen sumergido simplemente va a ser igual al área. Sabemos que el área de un cilindro o el área
la sección, si hacemos una sección transversal, el área es de una circunferencia, ¿no? El área es de una circunferencia, el área es de una circunferencia, como se muestra acá. Entonces ese área multiplicado por esta altura, voy a tener el volumen sumergido. Entonces, despejando de esta ecuación de volumen sumergido, despejo la altura. Entonces va a ser igual al volumen sumergido entre el área. El volumen sumergido ya lo he obtenido, 0.252 entre el área, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces de esta forma obtengo la altura sumergida para garantizar el equilibrio del cilindro dentro del líquido. Entonces esa altura es igual a 0.862. Posteriormente, ya teniendo todos los valores geométricos del cilindro sumergido dentro del líquido de densidad relativa 0.85, que me está garantizando el equilibrio simplemente de este elemento cilíndrico, entonces ahora debo evaluar su estabilidad. Entonces yo sé que este cilindro, por fuerzas externas, se va a oscilar dentro del líquido. Entonces debo ver si, de acuerdo a estas condiciones, el cilindro va a ser o no estable. Entonces para eso debemos seguir los pasos estructurados que hemos visto anteriormente, y para ello lo que yo estoy haciendo es esquematizar lo que corresponde al cilindro de esta forma. Entonces, esquematizando, dentro de los pasos estructurados que hemos seguido, habíamos indicado de que debemos generar un nivel de referencia. Entonces los pasos estructurados me indican que ese nivel de referencia debo adoptarlo en la parte más baja o en la parte inferior del elemento que yo estoy evaluando su estabilidad. Entonces yo he generado aquí un nivel de referencia en la parte más baja del cilindro. Entonces, a partir de este nivel de referencia, yo voy a tener los tres puntos que me permiten evaluar la estabilidad. Uno, el centro de gravedad, que corresponde al centro de gravedad del cilindro. Voy a tener el MC, que corresponde al metacentro, y el CB, que corresponde al centro de flotabilidad o al centro de gravedad de flotabilidad. Este centro de flotabilidad es el centro por donde pasa la fuerza de empuje y se ubica exactamente en el centro del volumen sumergido. Entonces, a partir de este nivel de referencia a cada uno de estos puntos se distinguen estas distancias: la distancia Y sub CG, que es la distancia del nivel de referencia al centro de gravedad; la distancia Y sub MC, que es la distancia del nivel de referencia al metacentro; y la distancia Y sub CB, que es la distancia del nivel de referencia al centro de flotabilidad. Entonces la distancia Y sub CG a partir del nivel de referencia es prácticamente la altura total del cilindro entre 2, ¿no? Entonces esa altura total del cilindro es 1.22 entre 2 y me da un valor de 0.61. Entonces ya tengo la altura Y sub CG. La altura Y sub CB es la altura del centro de flotabilidad, y esa altura del centro de flotabilidad es exactamente la altura H que he determinado, que es la altura sumergida entre 2, porque esa es la altura de la parte sumergida del cilindro. Entonces esa altura la he obtenido, era 0.862 entre 2, y tengo el valor de 0.431. Entonces es la distancia del nivel de referencia al centro de flotabilidad. Y a partir de la expresión de Duhamel, yo voy a determinar la altura metacéntrica, ¿no? Voy a determinar la altura metacéntrica, que prácticamente es la altura o la distancia entre C sub B y MC. Entonces la distancia entre C sub B y MC es la altura metacéntrica MB, que lo obtengo a partir de la expresión de Duhamel. Y la expresión de Duhamel me indica que debo influenciar la inercia y el volumen sumergido. Entonces esa inercia, si ustedes revisan sus tablitas de física, la inercia de una circunferencia, ¿no?, de una circunferencia es igual a pi cuartos por el radio a la cuarta. Entonces yo tengo el radio del cilindro, ¿no? Entonces esta inercia habíamos indicado que es la inercia de la sección que se genera entre la intersección entre el cuerpo
y la superficie libre del líquido. Entonces yo tengo aquí un cilindro y tengo la superficie libre del líquido. Entonces esta intersección de la superficie libre del líquido con el cilindro está generando una sección transversal, y esa sección transversal es prácticamente una circunferencia. Entonces, como esta circunferencia es una superficie simétrica, al decir simétrica quiere decir que si yo trazo ejes centroidales en esta figura geométrica, un eje centroidal en X y un eje centroidal en Y, entonces su inercia va a ser igual en ambas direcciones. Entonces no es necesario que calcule dos inercias, porque las dos inercias van a ser iguales. En el caso de que tenga secciones transversales no simétricas, entonces sí debo calcular sus dos inercias y utilizar la menor. Pero como en este caso tengo una sección transversal cuyos ejes centroidales son simétricos, entonces la inercia es igual en ambas direcciones. Entonces calculo simplemente una inercia, que es igual a pi cuartos por el radio a la cuarta. Entonces de esa forma obtengo la inercia, y el volumen sumergido lo había obtenido en un paso anterior, ¿no? Ese volumen sumergido corresponde al volumen que está dentro del líquido. Entonces quiere decir un volumen que es parte del cilindro, que tiene una altura por esta área. Entonces ese volumen sumergido habíamos obtenido igual a 0.252. Reemplazando esto en la ecuación de Duhamel, me da que esta altura metacéntrica es igual a 0.027. Entonces finalmente debo calcular esta altura YMC para evaluar su estabilidad. Entonces YMC habíamos indicado que es igual a YSB más esta altura metacéntrica que es la distancia entre C sub B y MC. Entonces Y sub CB más altura metacéntrica, reemplazando 0.431 más 0.027. Entonces esa operación me indica que YMC es igual a 0.458 metros. Entonces de esta forma yo debo evaluar si mi cuerpo es estable, como con lo que hemos planteado en el slide anterior. YMC, en este caso YMC, es menor a Y sub CG, ¿no? A Y sub CG. YMC es 0.458 y Y sub CG es 0.61. Entonces, si YMC es menor a Y sub CG, entonces se concluye que el cuerpo es inestable. Entonces, de esta forma es posible, siguiendo los pasos estructurados, es posible calcular la estabilidad de los cuerpos que tengan cualquier tipo de volumen. Pueden ser esferas, cilindros, paralelepípedos, o tener volúmenes compuestos, ¿no? La suma tal vez de un tronco cónico más un paralelepípedo, un prisma. Entonces es posible seguir estos pasos estructurados para poder calcular o evidenciar si un cuerpo es estable o no es estable, ¿no? Entonces pueden ver que en este ejemplo hemos utilizado o hemos aplicado los conceptos del principio de Arquímedes para evaluar la flotabilidad del cuerpo, y posteriormente hemos evaluado su estabilidad dentro del líquido sumergido, ¿no? Entonces de esta forma, queridos estudiantes, estaríamos concluyendo lo que corresponde a la parte de hidrostática. La siguiente clase ya vamos a iniciar con la parte de hidrodinámica. Evidentemente voy a seleccionar una serie de problemas relacionados al tema de hidrostática para que ustedes puedan pasar el fin de semana resolviendo una serie de problemas, ¿no? Una serie de problemas que les va a permitir recordar y estar aptos para nuestro primer parcial, ¿no? Que la fecha y la modalidad la vamos a dar a conocer en el momento oportuno, de acuerdo a instrucciones de dirección de carrera. Hasta nuevas instrucciones de la dirección de carrera vamos a seguir con nuestro avance normal. Entonces la siguiente clase estaríamos viendo lo que corresponde al siguiente capítulo, que es hidrodinámica, ¿no? Entonces cualquier duda pueden realizarla al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y en los siguientes días yo les voy a generar una serie de ejercicios que les va a permitir practicar
practicar todos los conceptos que hemos venido viendo en este capítulo que corresponde a hidrostática. Ahora, evidentemente, sí seguramente va a ver la consulta de cuándo se va a entregar. Lo más óptimo sería que estos ejercicios que yo les voy a plantear lo entreguen el día del examen parcial. Entonces, veamos cómo se van a dar las cosas. Si el examen parcial lo vamos a dar de manera virtual, o tal vez ya tengamos la posibilidad de ir a aulas y dar el examen. Entonces, dependiendo del caso en el que se dé, esa práctica que yo les voy a plantear, deben entregarla en el examen parcial, ¿no? Entonces, muchas gracias, hasta la siguiente clase.